en en este lugar que el Señor nos ha colocado. Recordémonos que esto es una capilla, una parte donde nos congregamos. La iglesia son ustedes, nosotros los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y eso hace que nosotros, hermanos, en esta mañana vengamos a reunirnos ante un Dios santo y puro, como lo es Él, ¿cierto? Dios, en su grande amor y misericordia, nos permite un nuevo día más para reflexionar sobre nuestra vida cristiana, para reflexionar cómo va nuestra vida cristiana cada día. Y vemos, hermanos, con el tiempo, y hemos visto, hermano, con los tiempos, tantas iglesias que hay, pero muy poco de fuerza espiritual en sus vidas, muy poco de buen testimonio, muy poco de obedecer la palabra del Señor. En esta mañana, hermanos, el tema es las consecuencias del pecado en el creyente. Este tema lo di hace por ahí unos 2 años más o menos, y he vuelto a retomarlo, hermanos, porque el Señor quiere que no nos descuidemos en esto. El Señor quiere que nosotros vivamos unas vidas que le honren y que le santifiquen, y que nos santifiquemos cada día más. El problema de la iglesia hoy en día, hermanos, es que sabemos que el Señor es santo, y como lo leíamos en la mañana, santo, 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 pero nosotros no queremos vivir esa santidad del Señor. Y Dios quiere, hermano, que cada día de nosotros, como hijos de Dios, santificados por la sangre de Jesucristo, vivamos una vida como santa y pura. Y nosotros, hermanos, debemos de vivir unas vidas donde no haya pecado, pero lastimosamente, hermanos, no le hacemos caso a la palabra del Señor. Y vienen consecuencias del pecado. El título es, nuevamente, consecuencias del pecado en el creyente. Consecuencias del pecado en el creyente. Primero recordemos, hermanos, qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, para nosotros tener conciencia de que no podemos pecar. Leamos, hermanos, Isaías 53, vayamos allí y miremos, y por favor mediten en su corazón. Si no le ha orado usted en este momento al Señor para que le abra su corazón, órale en este momento. Señor, abre mi corazón, dame entendimiento. ¿Qué es lo que me quieres hablar en esta mañana? ¿Qué es lo que quieres de mí en esta mañana? Órele al Señor, y el Señor le va a dar entendimiento a estas palabras que están en la Biblia. No son mías, son palabras del Señor. Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, viendo nuestra condición, pues ¿qué hizo Él? Él no quería que ninguno de nosotros fuéramos al infierno, ¿cierto que no? Y ese es el deseo del Señor, que ninguno vayamos a condenación, sino que todos los que creamos en Cristo Jesús, en su obra salvadora, en el Hijo, seamos salvos. Y Dios quiere una vida santa y pura como hijos. Les dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versículo 4. Y comencemos a entender, hermanos, por qué el tema de las consecuencias del pecado en el creyente. Primero que todo dice el versículo 4, ciertamente llevó Él. ¿Quién llevó nuestros pecados? Cristo. Entonces, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios murió en una cruz, Cristo Jesús, el hacedor del universo, nuestro creador, murió en una cruz. Pero nosotros le tuvimos por azotado y herido y de Dios abatido, mas no pensamos que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores por nosotros. Pensamos en no, Dios lo castigó y sí, por nuestros pecados, pero no entendemos y no conocemos o no nos caemos en cuenta, hermano, que Él por nuestros pecados fue que llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Dice el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí es donde debemos de tener en cuenta, hermanos, que Cristo Jesús murió fue por nuestros pecados. Entonces, al haber Cristo muerto por nuestros pecados, ¿qué quiere Dios entonces de nosotros cada día? Que no pequemos, que vivamos una vida santa para el Señor, que le honremos. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 2, hermanos.
primera carta del apóstol Pedro. Si no lo tienen en sus Biblias, pues pueden leer acá, nuestro hermano coloca los versículos para que podamos leer. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo, desde el versículo 21. Dice la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados, hermanos? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Mire lo que fue el Señor Jesucristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Quién llevó nuestros pecados? Cristo, muy bien. Pongan cuidado, sobre el madero, o sea, sobre la cruz, para que nosotros, o sea, nosotros, estando muertos a los pecados, ¿cómo debe ser nuestra vida entonces? Una vida justa, y por cuya herida fuiste sanado. Entonces, cuando entendemos que Cristo llevó mis pecados para que yo no siga pecando, entonces, ¿cómo debe ser mi vida durante la semana? Ahora, hermanos, no nos vayamos a pensar que porque no robamos, no adulteramos, entonces no pecamos. Algún pensamiento, alguna mirada, un mal genio, una palabra mal dicha, eso es pecado, porque para Dios todos esos pecados cuentan. Para Dios no hay un pecado más grande que otro. Mentir es igual a adulterio, mentir es igual a matar a otra persona. Mentir es igual a desear la mujer del prójimo. Eso dice la palabra del Señor. No hay pecados más grandes que otro, porque Dios es santo. Dios es tan santo que para matar o mentir da lo mismo para el Señor. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, ¿Dios qué quiere? Que tengamos una vida santa y pura para el Señor. Entonces, esto era una breve introducción para que entendamos, hermanos, que Dios no quiere que pequemos. Pero si pecamos, hay consecuencias. Si pecamos, hay consecuencias para aquellos de los que hemos creído en Cristo Jesús. Leamos, hermanos, entonces vayamos al tema de hoy, que es las consecuencias del pecado en la vida del cristiano. Y quiero, hermanos, yo creo que ya todos conocemos esta historia, y es la historia del rey David. Muchos conocen qué fue lo que pasó con el rey David. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es increíble que el Señor ponga eso en su palabra con lo que hizo David. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso lo dice Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y que era un hombre recto delante de Dios. Lo dice también Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 15. Que David era un hombre recto, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ese hombre, ¿qué hizo? Ustedes se acuerdan, hermanos. La historia está ¿dónde? En 2 de Samuel capítulo 11. ¿Se acuerdan de esa historia? David era el rey y tenía que estar en la batalla, porque los reyes tenían que estar en la batalla. ¿Qué fue lo que hizo David? David dijo: no, voy a mandar a mis capitanes, ellos van a derrotar a esa gente y yo me quedo acá en la casa. Se levantó como a las 3 de la tarde, 2 o 3 de la tarde, se levantó, se fue para la terraza y le dio por mirar para abajo. ¿Y qué fue lo que vio? Una mujer en una casa bañándose, desnuda, lógicamente. Y entonces, ¿qué fue lo que se le abrió a David? El apetito sexual, el pecado, la carne. ¿Qué hizo David? La mandó a traer, estuvo con ella, la mujer quedó en embarazo, adulteró, pecó David. ¿Y qué fue lo que pasó después? Cuando se dio cuenta que estaba en embarazo, entonces mandó a Urías a que lo trajeran al marido de ella, a que era un soldado que estaba en la guerra, poniendo el pecho por el pueblo de Israel. Lo mandó a traer y le dijo: vaya para su casa. ¿Con qué fin le estaba diciendo eso? Para que se acostara con su esposa y ella le metiera que ese era el hijo de él. Resulta que él no quiso ir y dijo: no, ¿cómo voy a irme a mi casa a estar con mi esposa cuando
hay gente allá en el campo de batalla y no se fue para la casa, se quedó en el palacio de David, del palacio del rey de David. David, al ver que no se iba, al otro día lo emborrachó y trató de que por medio de la borrachera se fuera a buscar su mujer, mas él tampoco fue a buscar la mujer. ¿Qué fue lo que hizo entonces David para poder arreglar ese problema? Lo mandó al frente de la batalla y dijo, póngamelo en al frente de la batalla, y lógicamente al ponerlo al frente de la batalla como carne de cañón, pues lo atravesaron las flechas. Murió, o sea que él fue cómplice de un asesinato o un asesinato premeditado. Entonces aquí vamos a ver, hermano, la historia de David, las consecuencias del pecado, las consecuencias de un hombre creyente, porque él era creyente en Dios, y estamos hablando entre creyentes. Entonces vamos a leer, hermanos, Salmos, por favor, Salmo 51, ya teniendo en cuenta esta breve introducción también de lo que le pasó a David. Pero ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué David era un hombre recto delante de Dios? Hermanos, todos nosotros, creyentes, de alguna forma durante el día pecamos contra el Señor. De alguna forma. Un mal carácter, una palabra maldicha a nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, un mal pensamiento hacia un compañero, un vecino o alguna cosa. Algo, hermanos, pecamos contra el Señor. Pero lo único que nos hace fieles al Señor y diferentes a la gente del mundo es que nos arrepentimos, que decimos, Señor, confieso ante ti que he cometido este pecado. Y ahí es donde el Señor escucha, y esa es la diferencia entre el mundo y los creyentes, porque igual nosotros estamos en esta carne y hasta que venga el Señor Jesucristo dejamos de pecar. Que esa no es la condición, porque ya leímos, hermanos, que Dios lo que quiere es que Cristo llevó nuestros pecados y que nosotros ya no vivamos al pecado, sino que vivamos a la justicia. Pero eso a veces no nos pasa. Entonces, ¿qué le pasó a David? Salmo 51, versículo 1, dice la palabra del Señor: ya David arrepentido, porque mire, por eso es que es conforme al corazón de Dios, porque se arrepintió y vino y buscó al Señor su perdón. Dice el versículo 1, 51, 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué confesó David? Borra mis rebeliones, borra esos pecados que cometí, borra lo que hice mal con Betsabé y lo que hice a Urías. Perdóname, Señor, estos pecados. Y por eso en el Salmo 51 encontramos la historia del pecado del rey David. Él cometió un horrible y odioso pecado, a pesar de ser hijo de Dios. Él fue un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de haber cometido un pecado tan abominable y tan terrible. Pero, ¿qué fue lo que hizo él? Lo que nosotros vemos, hermanos, es un cristiano que vino arrepentido. Vino arrepentido, pero esos pecados que él cometió tuvo ¿qué? Consecuencias. A ver, él fue un hombre conforme al corazón de Dios, sí. Pero él cometió ese pecado y ¿sabe cuántos años duró con ese pecado sin confesarlo? Casi 2 años. Casi 2 años duró David sin confesar que él había cometido adulterio y que había matado a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Envió a Natán el profeta, para que le dijera y tomara una metáfora y le dijera, mire, vea, hubo un hombre que tiene una corderita, una sola corderita, pero también hubo un rey que tenía miles de corderitas. Tenía bastante, y cuando el rey tuvo un invitado, en vez de coger una corderita de esas que tenía, cogió la única corderita que tenía este hombre. Entonces David se levantó exaltado y dijo, muera ese hombre, porque ¿cómo así que se le va a quitar la corderita lo único que tiene? Natán, ¿qué le dice? Yo estoy resumiendo en mis palabras. Natán, ¿qué le dice? Ese hombre eres tú. Tuvo que venir Natán
a demostrarle que había pecado. Y a veces, hermanos, nosotros necesitamos de un hermano, una hermana o Dios a través de su palabra que nos hable y nos diga del pecado en que estamos. A veces mentimos y venimos a la iglesia como nada. Venimos a la cena como nada. Cometemos cualquier pecado y a sabiendas, porque a veces el Espíritu Santo, el verdadero creyente, le habla a uno cuando uno ha pecado. Y venimos y ni siquiera hemos confesado ese pecado. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas? David se hizo estas preguntas. Sigamos leyendo, hermanos. Sigue en el versículo. Entonces el primer punto que voy a tomar, hermanos, para que entendamos, es que David se sentía sucia su alma. Y él pidió que Dios le borrara sus rebeliones. Pero en el versículo 2, ¿qué es lo que dice? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando David dice límpiame de mi pecado, era porque se sentía como sucio. Eso debemos de sentirnos cada uno de nosotros, hermanos. Cada vez que pequemos, hermanos, de alguna forma, hermanos, tenemos que sentirnos sucios ante un Dios santo, santo, santo. Nosotros no podemos decir que somos cristianos cuando tenemos un pecado y no nos sentimos sucios. Lo bueno del rey David, por eso es que era recto delante de Dios y un hombre conforme al corazón de Dios, porque él dice en el versículo 2, Padre mío, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto es una oración, hermanos. Este es el capítulo 51 de Salmos, es una oración de David. Entonces aquí David está orando diciendo, lávame, oh Dios, límpiame. Pero ¿de qué? ¿Él estaba sucio de qué? Su alma. Él no estaba sucio en su vida física porque era un rey, tenía sus mejores vestidos. No, era su alma. Y por eso, hermanos, que él se sentía sucio, su alma. Y por eso le dice al Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sabe, hermanos, que si usted y yo somos hijos de Dios y pecamos, nos sentimos sucios? Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, pero debemos de sentirnos sucios en nuestra alma. Debemos de sentirnos sucios y debemos de venir como el rey David, Señor, lávame más y más. Si nosotros no nos sentimos sucios, pues debemos de cuestionar si somos salvos o no. Porque no podemos seguir con el pecado como si nada. Porque el verdadero creyente que ama a Dios, sabe que Dios es santo y que Dios lo santificó a usted en la cruz a través de Cristo y que debe de ser santo, porque la voluntad de Dios es que nos santifiquemos cada día. Cada día, hermanos, cada día que Dios nos da, quiere que nos santifiquemos. Y entonces la persona que no se sienta sucia, hermanos, es porque quizás no ha sido salva. Así, hermano o hermana o persona que me escucha en este momento. Si usted no se siente sucio con el pecado que está cometiendo, que todavía está practicando, o que quizás no practica, pero que sabe que cometió un pecado y no se ha arrepentido o no ha confesado delante del Señor, entonces cuestiónese si usted verdaderamente es un hijo o una hija de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios, como del rey David, ese ejemplo que nos está dando David, es de arrepentirnos de nuestros pecados. No podemos ser iguales, no podemos seguir siendo como los demás, porque entonces vámonos para el mundo y listo. Pero los creyentes tenemos que hacer esa diferencia. Los creyentes tenemos que mostrar que somos hijos de Dios, y aún en esta situación. Por eso, hermanos, mucha gente tiene una forma de religión, pero nunca se ha limpiado. Mucha gente va a una iglesia y miles están asistiendo a la iglesia y cantando fuerte, pero muchos no se han limpiado. Ellos han sido como almidonados, como con harina, solamente por encima, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Tienen una suciedad que está presente todo el tiempo. Por eso, hermanos, si usted es un hijo de Dios y ha pecado, si ha sentido así, quiero decirle que si usted puede pecar sin sentirse sucio o mugriento, cuestiónese su salvación.
Que el Señor sea ayudándonos, hermanos, porque Dios quiere que nos limpiemos más y más de su maldad a través de ¿qué? De Cristo Jesús, nuestro Salvador. Versículo 3. Segundo punto. El primero era el pecado ensucia nuestra alma y el segundo, el pecado domina nuestra mente. Cuando una persona peca, mire lo que dice el versículo 3. 51.3, Salmo 51.3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué era lo que reconocía David? Su pecado. Pero mire lo que dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando a mí no se me quita, mi conciencia me habla, mi mente me dice, yo he pecado, ese pecado está delante de mí. Y así se sentía David. Dice David en el versículo 3, yo reconozco mis rebeliones, sí Señor, las reconozco, pero ese pecado está delante de mí. Eso no se me quita, lo que yo acabé de hacer, no se me quita de mi mente. Mi conciencia me está acusando. David se sentía así. Y por eso en el versículo 3, David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y miremos esta expresión, hermanos, mi pecado está siempre delante de mí. De día y de noche, ¿cómo se sentía David? Presionado por ese pecado. David había hecho que había grabado de tal manera en su conciencia eso. Ese pecado se había quedado grabado en la conciencia. Retumbaba tanto en su espíritu que todo el tiempo estaba consciente de lo que él había hecho. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta que nuestro pecado está delante de nosotros. Si usted es un hijo de Dios, confiese su pecado. ¿Dónde está ese versículo que nos alienta a confesar? ¿Y dónde está ese versículo donde nos alienta a saber de que si yo me confieso mis pecados, mi Señor me va a perdonar? ¿Dónde? ¿Alguien se acuerda de ese versículo? Primera de Juan 1.9. ¿Qué dice Primera de Juan 1.9, hermano Ricardo? Para mostrarle aquí a los hermanos, a las personas, que dice que si confesamos nuestros pecados, está hablándole a creyentes que pecamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y mire lo que estaba diciendo David, límpiame más y más de mi maldad. ¿Sí ve? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos dice que Dios nos limpia más y más de nuestra maldad. En Primera de Juan, no se le olvide, versículo 1, capítulo 1, versículo 9. Entonces el pecado está delante de nosotros si no lo confesamos. El pecado está delante de nosotros. Hay dos cosas que nos suceden en la vida cuando pecamos: la culpa y la tristeza. La tristeza es fácil porque es una herida que sana fácil. ¿Cómo se calma la tristeza? Con algo, con el tiempo, ¿cierto? La tristeza puede ir. Un momento de felicidad hace que nuestra tristeza se vaya, pero la culpa no. La culpa sigue. Usted puede reírse y uno puede ver hermanos contentos y alegres, pero por dentro sufriendo la procesión. Debemos de confesar nuestros pecados porque Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si yo no tengo gozo, mire lo que sigue diciendo, hermanos, en el versículo, leamos el versículo 4. Sí, sigamos leyendo el versículo 4 en el Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué dice el versículo 4, hermanos? Contra ti he pecado. ¿Qué estaba diciéndole David a Dios? ¿Que él había pecado contra quién? ¿Contra Betsabé? ¿Contra Urías? ¿Contra él mismo? Porque la palabra de Dios dice que el que fornique adulterio contra su propio cuerpo peca. ¿Contra quién había pecado entonces David? Según este versículo. Contra Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. A veces uno dice, vea, yo le hice esa maldad a esta persona, pero a veces no entendemos que es contra Dios que hemos pecado.
porque él pensaba, David, cuando se acostó con esa mujer allá encerradito, pensaba que nadie más lo había visto, sino los que le llevaron la mujer. Y David pensaba que solamente ellos sabían. Pero ¿quién más sabía? Dios. A veces yo miento y digo, no, nadie se dio cuenta, ningún hermano se dio cuenta. Y yo le mentí a otra persona por allá. Pero ¿quién sí se dio cuenta? Dios. Y David dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de ¿qué? En estos momentos Dios está acá. En estos momentos Dios conoce su corazón y sabe qué es lo que está pensando. Sabe si verdaderamente usted vino con un corazón para entender la palabra de Dios. ¿Eso no le mueve, hermanos? Eso a veces cuando mi pensamiento, cuando mi carne me jala a pecar, se me viene este versículo y digo, Señor, tú estás acá. Tú me estás viendo, tú conoces mi corazón y estás conociendo lo que estoy pensando. Y a nomás me doy cuenta que Cristo está sabiendo lo que yo estoy pensando, este pensamiento tiene que alejarse de mi mente. Porque no son pensamientos buenos. A mí no me vienen pensamientos buenos. Pero cuando pienso en Cristo, Dios me limpia de mi pecado. Y por eso David dice, Señor, contra ti he pecado. A ti es el que he deshonrado. A ti, contra ti solo he pecado. Él vio el pecado como lo que realmente es una afrenta contra Dios. Y así nosotros, hermanos, debemos de ver nuestro pecado como una afrenta a nuestro Dios. Si usted verdaderamente cree que Dios es su Salvador, si usted verdaderamente cree que el Padre y el Hijo vino a esta tierra, que Cristo vino, que el Padre lo envió, que Cristo murió por sus pecados, ya lo acabamos de leer en Isaías 53, 3, 4 y 5, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, que Él llevó nuestros pecados, que Dios cargó la culpa de Él, a Él, de nuestros pecados, que esos sufrimientos tan horribles, hermano, y quisiera tener una predicación sobre los sufrimientos del Señor Jesucristo, porque ahí nos damos cuenta verdaderamente los dolores tan horribles que sufrió el Señor, empezando que en el monte Getsemaní ya estaba sufriendo el Señor por mí. En el monte Getsemaní tanto estaba sufriendo el Señor que su sudor eran como gotas de sangre. Tanto estaba sufriendo el Señor que le pidió 3 veces a Dios, Señor, si es posible, Señor, si es posible, pasa sobre mí esta copa, porque Él sabía que iba a cargar de todos los pecados de nosotros, del mundo entero. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de esto. A veces nosotros no nos damos cuenta que por mi pecado fue que mi Señor murió, que por mis pecados es que el Señor me dio vida eterna y que ahora gozo de paz, que si mi corazón deja de latir, voy para el cielo, hermanos. Que soy santo delante del Señor a pesar del pecado que cometí ayer, antier o en esta mañana. Que Él me justificó, que Él murió por esos pecados tan horrorosos que yo hacía antes de conocerlo. Debemos de entender esto, hermanos, que Cristo murió por nosotros. No debemos deshonrar al Señor. Sigamos, hermano, en el versículo 8. Versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría. Y ahorita sí mi hermano me recuerda el versículo. Ajá, sí. Pero el que usted me nombró ahorita, sí, es ese, sí, para allá vamos, pero hay otro que me acuerda, que habla del gozo que el Señor nos da, de la alegría que el Señor nos da. Aquí David estaba diciendo, Señor, tengo tormento en mi corazón, no hay alegría en mi corazón, me siento atormentado. Eso es lo que dice en el versículo 8, mire, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué es lo que sentía David? Tristeza. No sentía gozo. Es más, cuando hay pecado, hermanos, cuando hay pecado, yo creo que más de uno lo ha experimentado. Cuando hay pecado, hay estrés. ¿Por qué? Porque uno no se siente bien delante del Señor. Uno ve a los hermanos
Y eso como que retumba en nosotros. Dice, Señor, yo viendo, saludando a mi hermano y mi hermano supiera lo que yo hice. Eso retumba tanto, hermanos, llega a ser tanto estrés que eso le afecta a uno ya al cuerpo. Ya no es el alma, sino también el cuerpo, porque acordémonos que el alma, el cuerpo y el espíritu va ligado. Acordémonos que lo que le pasa a mi alma, le pasa a mi cuerpo. Si mi alma está alegre, mi cuerpo está también bien. Mi espíritu también está bien. Pero si mi alma está enferma, mi cuerpo se enferma. Mira lo que dice David, hermano, no soy yo. Mira lo que dice David ahí en el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y se recrearán. Habrá salud, tanto espiritual como física. Por eso, hermanos, la persona más miserable sobre la tierra no es la que está perdida, sino la que es salva, pero no tiene comunión con Dios. Esa es la persona más miserable. La persona más miserable no es la que vive allá en el mundo borracha. La persona más, aunque sí, lógicamente, porque va a tener condenación, pero más miserable es aquel que conociendo de Dios no tiene gozo en su corazón. ¿Por qué no tiene gozo? Porque no ha confesado su pecado. Porque no quiere obedecer a Dios. Por rebeldía, por orgullo, no quiere venir a los pies de Dios. No quiere humillarse ante ese hermano o hermana que cometió ese mal. A veces da duro uno decirle a otro hermano, perdóneme hermano, perdóneme por lo que hice. Perdóneme por haberle dicho tal cosa o por haber dicho lo que no era. Y eso, hermano, se va acumulando en el corazón, acumulando y acumulando, y no hay gozo, no hay alegría. En ese caso, David no sentía alegría porque él no había confesado su pecado. Acordémonos que él duró más de 1.5 o 2 años sin confesar lo que él tenía en su corazón. No había gozo y alegría. Y aquí David dice, Señor, dame gozo nuevamente. Recrea mis huesos, dame alegría. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades para que haya alegría. Por eso, hermanos, hay que tener gozo. La palabra del Señor dice que a pesar de momentos difíciles, porque también no solamente estamos hablando del pecado, también a veces cualquier circunstancia, cualquier prueba hace que perdemos el gozo. Pero el Señor cada vez nos habla y nos dice, tengan gozo. Si ustedes son mis hijos, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Eso lo dice la palabra del Señor. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar diciendo, Señor, qué aburrimiento, y quejarse de todo cuando tiene a Cristo. Sí, vienen problemas, dificultades, sí, hermanos. Tenemos problemas con nuestros hijos, problemas con el esposo, con la esposa. Tenemos problemas económicos. Tendremos problemas de otra índole, pero el Señor dice, no pierda el gozo. Siga firme en ese gozo. Y si es pecado, pues hermano, tenemos que confesarlo para poder que el gozo vuelva a mí. Para que Dios me recree mis huesos y vuelva a sentir ese gozo y esa alegría de poder alabar al Señor, de poder servirle al Señor. No hay nada más triste, hermano o una hermana que esté sentada, quieta por el pecado. Que no sirva al Señor por pecar. ¿Para qué pecar si Cristo ya me salvó? ¿Para qué pecar si Cristo ya me dio vida eterna? En eso debemos de pensar antes de pecar. Antes de pecar, Señor, tú moriste en la cruz por mí, no voy a cometer ese pecado. Me deseo en la carne cometer ese pecado, pero no quiero hacerlo, porque te amo, Señor. La palabra de Dios dice que el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. El que guarda la palabra de Dios, ese es el que ama. Y el Padre vendrá y le amará, y Cristo le amará y se manifestará a él. Eso dice la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos de amar al Señor. Y si yo amo al Señor, por ejemplo, un ejemplo, el que ama a su esposa verdaderamente, el que ama a su esposo verdaderamente, no va a ir a jugársela o a tener una infidelidad con otra persona, porque usted ama a esa persona. Porque usted ama a ese esposo, porque ama a esa esposa, no va a tener ese deseo de ir a acostarse con otra persona, por más pintoso que lo vea, por más hermosa que la vea,
porque es que yo amo a Dios. Yo amo a Dios y si amo a Dios, no voy a pecar, no voy a caer en adulterio, no voy a caer en fornicación, no voy a caer en la mentira. No le voy a dar lugar a Satanás para que me zarandee, que eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro dijo, en ese orgullo que él tenía, decía, Señor, yo nunca te voy a abandonar y hasta la muerte voy. Cuando estaba en el patio del sumo sacerdote, le dijeron, vea, usted es uno de ellos. ¿Cuántas veces mintió Pedro? 3 veces. ¿Le dio cabida a Satanás o no? Por el orgullo, por la soberbia, por sentirse fuerte espiritualmente. Cuando llegó el momento, no lo pudo demostrar. Entonces el pecado enferma el cuerpo, hermanos. El pecado no hace que sintamos alegría, no hace que sintamos gozo en nuestro corazón. También el pecado, hermanos, estropea el espíritu. Versículo 10, dice la palabra del Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. ¿Qué era lo que había en el espíritu de David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. ¿Cómo era el espíritu entonces de David? Según este versículo, no era recto. Dice, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto delante de mí. El espíritu de David estaba como amargado, estropeado, ¿sí? Y no hay más duro, hermano, ver un cristiano amargado. Uno sabe que hay pecado en ese hermano cuando no ve amargado a esa persona. Da tristeza, hermano, que uno a veces trate con los mismos hermanos y uno mismo le vea su carácter. Demuestren su carácter, su mal carácter, aún con un mismo hermano. Si eso es con un hermano, entonces ¿cómo era con los demás? Y aquí David lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Cuando Natán vino y le dijo, vea, hubo un hombre que le quitó la corderita, la única corderita que tenía. ¿Y qué dijo David? Eso hay que matarlo. Dígame dónde está y voy por él ya. Se bajó del trono donde estaba sentado y dijo, dígame dónde es y ya me voy para donde él. ¿Qué tenía en su espíritu? ¿Qué tenía en su corazón? Estaba mal, estaba amargado y decía, no, pues hay que, y todo lo que le mostraban, él decía, no, hay que hacer, hay que acabar, hay que matar, hay que ir a castigar esa culpa, esa afrenta, cuando su espíritu era el que estaba amargado. Dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Cuando la gente está reincidiendo en el pecado, pongan cuidado, hermanos, cuando la gente está reincidiendo en el pecado, deja de poner su mirada en el Señor y empieza ¿qué? A ponerla en los errores de aquellos por quienes Cristo Jesús murió. ¿Qué hizo David con su espíritu amargado? No, hay que acabar con esa persona. Pero él no veía su propio error, no veía que su espíritu era el que estaba amargado. Y por eso, hermanos, muchos de nosotros a veces cuando estamos amargados, lo primero es que, ese hermano pecó, no, ojalá Dios lo castigue, ojalá Dios le disciplina. Pero un espíritu que no es amargado, un espíritu que está delante del Señor, lo primero que hace es, Señor, ten misericordia de mi hermano, perdónale ese pecado, y se va en oración. Y se va en oración y pide, Señor, ayuda a ese hermano, ayuda a esa hermana, cayó en pecado, como lo puedo caer yo, pero yo oro por él para que tú le perdones. Y la oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho, dice la palabra de Dios. La oración del justo puede mucho, cuando hay un corazón así, pero no contrario a lo de David, porque David, Natán viene y le revela de este hombre y él dice, hay que acabarlo, hay que exterminarlo. Hermanos, cuando usted se dé cuenta de un hermano o una hermana que ha caído en pecado, no juzgue, no juzgue, porque aquí ¿qué estaba haciendo David? Juzgando. David está diciendo, hay que matarlo, hay que juzgarlo, tráigamelo, hay que juzgarlo. Y nosotros hacemos lo contrario también. Cuando nos damos cuenta de un hermano, yo sí sabía, yo como que le veía cositas a ese hermano o a esa hermana.
Ese es un espíritu amargado, un espíritu que no está en las cosas de Dios. Ese es un espíritu, hermano, en el cual Dios no quiere que tengamos. Dios lo que quiere es que oremos por ese hermano o esa hermana. Porque el que piensa estar firme, el que se cree que sabe mucha Biblia, el que se cree que puede hacer muchas cosas en las cosas del Señor y se cree muy firme porque está en las cosas del Señor, porque quizás sirve en la iglesia, va y evangeliza, predica o hace cualquier cosa, la palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. O sea que podemos caer. No es que nos creamos más, hermano. Por eso es que la palabra de Dios nos manda también a examinarnos cada día. Hermanos, cada día, desde que amanezco hasta que anochezco, ¿qué hice, Señor, durante el día? Señor, confieso que durante el día, sí, no le di la devuelta que era a mi hermano o a esta persona. Señor, sí, tuve un mal pensamiento con esta mujer o con este hombre. Señor, también mentí. También, Señor, le dije palabras maldichas a mis hijos. Muchas cosas podemos hacer durante el día. Señor, no le obedecí al patrón como él me dijo que me mandaba. Muchas cosas podemos hacer lo que Dios ya no ha dicho que debemos de hacer. Y por eso, hermanos, debemos de estar conscientes, examinando nuestra mente, examinando nuestro corazón. ¿Qué fue lo que hizo David? David examinó su corazón y dijo, Señor, perdona mis rebeliones. Señor, reconozco que delante de ti, o sea, ¿por qué dijo estas palabras? Porque había examinado su corazón. Y eso es lo que debemos de hacer cada día nosotros, examinar nuestro corazón. Porque de alguna manera podemos ofender a un Dios santo como es Él. Ya el Señor Cristo Jesús en la cruz nos justificó. Amén, hermanos. Cristo Jesús nos justificó. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya somos salvos. Pero eso no me da a mí la potestad de seguir pecando. No, pues como la gracia abunda, entonces, no, yo le pido perdón al Señor y me voy para 1 de Juan 1:9 y listo, ya. No. La palabra de Dios dice que el que ya Cristo redimió, no tenemos por qué seguir pecando. Somos nuevas criaturas, como decía nuestro hermano Carlos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, no tenemos por qué seguir pecando. No podemos dejar llevarnos por nuestros impulsos. No, me dio ira y entonces mi ira afloró y listo, ya como si nada. No, hermanos. Somos hijos de Dios Altísimo, santo y puro, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, que sea el Señor ayudándonos, hermanos. Muchas cosas tenemos que cambiar de nuestras vidas. Ya para terminar, hermanos, el Salmo 51 tiene mucho que explicar, mucho que aconsejarnos a través de esta palabra, pero el Señor nos va a ayudar, hermanos, si estudiamos bien la palabra del Señor en nuestras casas. Otro punto, hermanos, y es que el pecado destruye el testimonio. El pecado destruye el testimonio. Salmo 51, 14, ahí mismo en el versículo 14. Dice el versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua a tu justicia. Cuando yo tengo pecado y se me sienta un compañero de trabajo a mi lado, ¿con qué derecho o qué fuerzas tengo yo para hablarle de Cristo cuando yo estoy en ese pecado? Muchos de nosotros nos hemos callado delante de una persona. Muchos de nosotros no hemos tomado una de esas armaduras que es el evangelio, porque tenemos un pecado. ¿Cómo le voy a decir a este señor, vea, deje de pecar, deje de mirar a esa mujer cuando yo lo estoy haciendo? Entonces, el otro punto era el pecado destruye el testimonio. ¿Cómo lo destruye? Pues cuando hay pecado, hermanos, y los hermanos se dan cuenta, la familia se da cuenta, los vecinos se dan cuenta, entonces, ¿qué pasa con el testimonio? Ese cristianito, mírelo, véalo, y mantenía con la Biblia, salía todos los domingos en la motico, vea, y véalo ahí. Hermanos, mucho cuidado, el pecado destruye el testimonio.
Mucho cuidado, hermanos, porque aún en los mismos hermanos, cuando uno peca, uno dice, yo ya que le voy a creer a ese hermano lo que dice. ¿No ha pasado? Que no debería ser así, porque si un hermano se arrepiente, no hay por qué seguir pensando en lo que hizo anteriormente. Yo me he dado cuenta de hermanos aquí, de otras asambleas, que han cometido pecados, adulterio, fornicación, han mentido, han robado, conozco. Y eso hace que yo siga pensando igual de ese hermano, sabiendo que ya Cristo lo perdonó, que se fue a primera de Juan 1:9 y confesó su pecado. No, ya hermanos, ya lo perdonó, pero sí destruye el testimonio. Por eso hay que volver a ganar la confianza. Hay que volver a seguir fieles al Señor y no volver a caer en pecado, porque entonces volvemos a la misma, se destruye el testimonio. No debemos seguir en las mismas, porque cuando hay un pecado, en este caso, por ejemplo, de adulterio, ¿qué pasó con la familia de David? ¿Le creyeron a David? No. Sus hijos antes trataron de matar a David. Sus hijos violaron a las hijas de David. Sus mismos hijos, o sea, los hermanos, violaron a sus hermanas. Trataron de quitarle en el trono a David. Perdió su testimonio, su fuerza, su poder como rey. Hermanos, tengamos cuidado. Podemos predicar la palabra. Podemos vernos aquí con caritas muy santas. Pero si un pecado cometemos, Satanás ahí está, poniéndole a un mismo hermano, vea, ese hermanito, ¿sí lo ven? Esa hermanita. Tengamos cuidado, hermanos, porque el pecado destruye el testimonio. Y por eso aquí tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios, pero cometió un horrible pecado. El pecado no solo degenera el espíritu, sino que destruye el testimonio. Entonces, ese es otro punto, hermanos, que debemos de tener en cuenta, de no caer en eso, hermanos, en el pecado, porque el pecado destruye el testimonio. Hemos visto varios puntos, hermanos, si quieren apuntarlos, los voy a colocar uno por uno. Primero, el pecado ensucia el alma. Segundo, domina la mente. Tercero, deshonra al Señor. Cuarto, deprime el corazón. Quinto, enferma el cuerpo. Sexto, degenera el espíritu. Y séptimo, destruye el testimonio. Tengamos en cuenta esto, queridos hermanos. Oren por mí. Hermanos, vuelvo y le digo, no juzguen. No me miren a mí porque ustedes en mí me van a ver defectos. ¿Qué dice el Señor en Hebreos capítulo 12, 1 y 2 y 3? Puesto los ojos en ¿quién? Si ustedes me van a ver a mí parado aquí predicando y ven ese en mí lo que yo o en mis defectos, aquí no va a haber nada, hermanos. Pero si ustedes oran por mí, y oran no solamente por mí, sino por cada uno de nosotros, porque cada uno podemos pecar. Durante la semana podemos caer en algún pecado. Pero ¿qué nos fortalece al Señor? Primero, personalmente nosotros debemos de estar bien en comunión con el Señor, leyendo la palabra del Señor. Vean, no les dé pereza leer la palabra del Señor, porque cuando a ustedes les da pereza leer la palabra del Señor, entonces Satanás actúa. Cuando usted no tiene la Biblia, entonces ¿qué es lo que hay en su mente? El celular, TikTok, el WhatsApp con mis amigos y mis hermanas, aún de la misma capilla. Se hablan de todo menos de Cristo. Hermanos, entonces, ¿podemos caer en un pecado, sí o no? Entonces, que el Señor nos ayude a mantenernos en oración por toda la iglesia. Usted está orando y se acuerda de mí, se acuerda de cada uno de ustedes, de algún hermano, alguna hermana, ore por ese hermano. Que sea el Señor ayudándonos a mantener una iglesia santa y pura. Que Él nos ayude por medio de su palabra, que Él nos ayude por medio del Santo Espíritu en nosotros. Ya nuestro hermano hace 8 días nos decía, no apaguéis el Espíritu. Y también lo leímos el martes, también en la oración. La palabra de Dios nos ordena no apagar el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo está en usted. Cuando usted creyó, dice Efesios 1:13, que todos los que han creído en Cristo Jesús, Dios los selló con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo está ese Espíritu en usted? Una vez un hermano me dijo,
yo veía que ese hermano estaba mal espiritualmente y me dijo, fueron los hermanos Julano y Julano. Y entonces dije, ve, ¿por qué no me invitarían a mí? ¿Será que es que yo no puedo dar consejo? Pero ¿qué tal el consejo de ese hermano con un espíritu apagado? Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, sí, pero ¿cómo lo tiene? La palabra de Dios dice que lo avivemos, que avivemos ese fuego, que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Viendo el celular, estando más con mis amigas, mis vecinos, hablando de otras cosas menos de Dios. Por eso, hermanos, vuelvo y les repito, están los martes, están los jueves que Dios nos ha colocado para reunirnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya saben, queridos hermanos, no dejando de congregarnos. Ahora, voy a llevarlos a otros versículos para que mediten esta semana. Hebreos capítulo, ya vamos a terminar, falta un minutico. Hebreos capítulo Hebreos capítulo 10. Dios le está hablando a creyentes en Hebreos. Y el título en el capítulo 10, versículo 26, quiero que me lo lean ustedes ahí, hermanos, en sus Biblias. Hebreos 10, 26. ¿Cuál es el título, hermanos? ¿Qué dice el título? No lo escucho. Al que peca, ¿cómo? Ojo, hermanos, somos hijos de Dios y no podemos pecar deliberadamente. Mire lo que dice el versículo 1. Versículo 26. Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Le está hablando a quiénes? ¿A los de afuera? La Biblia es para los creyentes. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, de Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso es que el Señor, cuando muchos se le van a presentar, muchos le van a decir, Señor, Señor, y Él va a decir, no, fuera de acá, malditos, al fuego eterno. ¿Sí ve, hermanos? No es porque vengamos a una iglesia, no es porque leamos la Biblia, porque también mucha gente dice que porque lee la Biblia, 15 minuticos, entonces ya va bien con el Señor. No, es el que obedece la palabra del Señor el que va a ser salvo. El que verdaderamente ama al Señor y obedece lo que su Señor, Kyrios, le dice. Es el Señor, hermano. Entonces por eso dice el versículo, muy bien, gracias hermano por este versículo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, hermanos, el versículo 29, ahí mismo en Hebreos 10, 29. Ya sabemos que no podemos pecar deliberadamente, pero si peco deliberadamente, mire lo que dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mire, hermanos, está diciendo, usted ya fue santificado por la sangre mía derramada en la cruz, pero si hiciere afrenta al Espíritu de la gracia, mire lo que dice. Tengamos cuidado, hermanos, ya somos hijos de Dios. Ustedes ya han venido muchos días y muchos años a este lugar a escuchar palabra de Dios. Dios ya les ha hablado, ya me ha hablado a mí. ¿Qué debemos de hacer? Santificarnos. Caímos, pero nos levantamos. Confesamos nuestros pecados, seguimos adelante, no desmayamos porque Cristo está cerca. Ya nuestro hermano nos demostró a través de los hechos y las noticias que ya Cristo está cerca. Guerra tras guerra, mira hermano, no acaba una guerra y sigue otra, no acaba un terremoto y sigue otro. Usted dirá, no, pero eso sucedió hace un año, pero están seguidos y van a venir más seguidos. Van a venir cosas más horribles para este mundo. Hemos visto, hermanos, cómo ya se propagó la cultura gay como si nada, y y ya los gobiernos diciendo que eso es una ley ya para ellos, que ellos tengan buena diversidad entre ellos y que eso delante de los niños pueden fumar marihuana y pueden tener hasta hijos ahí entre hombres y mujeres. ¿Les parece normal eso, hermanos? Cristo está cerca. Eso lo dijo el Señor en Mateo 24, hermanos, 25, léalo por favor.
y veamos que Cristo está cerca. Y si Cristo está cerca, entonces mi vida debe ser ¿cómo? Santa para el Señor, pura para el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque el que peque deliberadamente ya no hay nada que hacer. El que esté practicando el pecado siendo creyente supuestamente, siendo que ya Cristo lo santificó con su sangre en la cruz, ya no hay nada que hacer. Que sea el Señor ayudándonos, hermano, que sea el Señor fortaleciéndonos. No dejemos de orar, no dejemos de orar, hermanos, por la iglesia, por nosotros mismos, para que seamos el Señor dándome entendimiento en algún pecado que esté cometiendo. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros y que el Señor les haya hablado en esta mañana, hermanos, y que podamos vivir unas vidas santas para el Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú eres un Dios de bondad y de grande misericordia, que desde antes de la fundación del mundo viste, Señor, nuestra condición, a dónde era que íbamos a ir, nuestro destino final. Y nuestro destino final, Señor, era el infierno, porque nos merecíamos, Señor, el castigo por nuestros pecados. Pero tú, en tu grande amor y grande misericordia, que aún no la hemos podido entender, Señor, tú desde antes de la fundación del mundo tenías preparado esta salvación tan grande. A tu Hijo, el Verbo, habitó entre nosotros, Señor, y nos dio esta salvación tan grande en la cruz. Señor, gracias, Señor Jesucristo, por haber llevado mis pecados y los pecados de todos mis hermanos y de todo el mundo en la cruz. Señor, gracias porque, Señor, tú en la cruz nos diste salvación y vida eterna. No hay condenación ya en mí, yo soy tu hijo, somos tus hijos. Y que, Señor, si tú vienes por tu iglesia, vamos para el cielo. Señor, qué bendición tan grande que tú nos vas a quitar estos cuerpos que nos jalan al pecado y nos vas a dar cuerpos inmortales, incorruptibles, donde solo nuestro pensamiento será alabarte y darte gracias allí en el cielo. Señor, ayúdanos a estar preparados. Esta semana comienza, ayúdanos, Señor, líbranos de pecar contra ti. Ayúdanos a examinarnos cada día lo que hablamos, lo que miramos, lo que pensamos, lo que decimos. Señor, ayúdanos, Señor, a no caer en pecado. Cuida de mis hermanos, bendíceles grandemente en este resto de tarde. Líbrales de males, de accidentes, de problemas. Señor, libra a tu iglesia de todo mal, líbranos del maligno, líbranos de pecar, Señor. Gracias por esta bendición de poder escuchar tu palabra y que tu palabra more abundantemente en nosotros esta nueva semana que ha comenzado. Gloria a tu nombre y gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermana Alejandra, hermana Daira, hermana Disney, hermana Iduara, Señor le bendiga. Que tengan muy buena tarde.